Hola, mi nombre es Eliana y junto con Santiago Morales, ambos estudiantes de negocios internacionales de la Universidad de La Sabana, queremos hablarles un poco acerca de Canadá en el marco de la economía internacional. Entonces vamos a estar mencionándoles sobre variables de la economía internacional desde 2000 a 2022, exportaciones, importaciones, datos así, mapa de complejidad. Vamos a Santiago, que ahorita más adelante se va a presentar, les va a hablar acerca de las tasas de cambio de 2013 a 2023 y del patrón comercio. Entonces vamos a empezar hablando un poco sobre Canadá. Canadá es un país anglosajón bastante atractivo que ocupa el puesto número 13 entre las economías más ricas per cápita. Es un país lleno de muchos recursos naturales como la madera, petróleo, gas, minerales. Es un país que también conocemos porque tiene una de las maravillas del mundo. Es un país que en términos económicos tiene una relativa diversificación económica. En pantalla están viendo una tabla que elaboramos nosotros identificando características que de pronto a ustedes les puede llamar la atención sobre Canadá específicamente. Entonces ahí pueden notar que incluso hay un superávit comercial, pero bueno, ya ahorita más adelante vamos a hablar de eso, sobre cómo la migración, por ejemplo, que es otra de las características de Canadá, una característica que obviamente trae también sus implicaciones a nivel económico. Entonces pasemos a la siguiente. La tabla que están viendo en pantalla es un gráfico que representa las exportaciones de 2021 de Canadá. Entonces, como ustedes pueden ver, hay unas columnas, unos cuadros que dicen Services y Minerals, que son, digamos que los dos sectores que más exporta Canadá. Entonces, hablamos de servicios, que tienen que ver sobre todo con tecnología, y de minerales, que como les acabo de decir, es un país rico en esa clase de recursos. Entonces, ahí podemos identificar que son los dos sectores principales que más exportan y que dentro de estos sectores los productos que más exportan es el ICT como servicio y el petróleo crudo. Entonces, de hecho, hay algunas cifras que estiman que las exportaciones han crecido una media anual del 5.4% en los últimos 5 años. Esto ha superado el crecimiento económico global, ya que las exportaciones para Canadá representan un segmento creciente. De hecho, en la diapositiva anterior, si detallan la de tabla, van a notar que incluso hay un superávit comercial, están exportando mucho más. Y en cuanto al resto digamos así, las exportaciones no petroleras han crecido solamente un 3.9% anual en los últimos 5 años. Y en total, vemos en el valor que está en la parte superior que tenemos que el total de exportaciones equivale a un 609.000 millones de dólares para 2021. Hablemos de los destinos de exportación porque aquí nos interesa una teoría que es el modelo gravitacional. Este es un enfoque teórico que busca explicar los fluidos comerciales entre países en función de variables como el tamaño de la economía, hablando en términos del PIB, las distancias geográficas, condiciones comerciales, el idioma, y justo estas cinco que acabo de mencionar son las que aplican para el caso de Canadá, que tenemos que los tres destinos de exportación más que predominan es, primero, Estados Unidos. Evidentemente comparten, en los tres casos se aplica el modelo gravitacional. En Estados Unidos aplica que comparten el idioma, la cultura y que hay una distancia geográfica muy pequeña. Para el caso de Inglaterra, pues también no comparten la distancia, porque obviamente están un poco lejos, pero comparten que tienen en común el idioma, entonces se valen, aplican las premisas del modelo. Y en cuanto a China, pues parece que lejísimos el idioma y como que no cuadra, pero en realidad sí aplica y es que China también es una de las economías más grandes del mundo y de rápido crecimiento, entonces esto es atractivo para Canadá exportar en este mercado. Hablamos de las importaciones. Aquí en la gráfica que ustedes ven tenemos una gráfica, una línea de tiempo, perdón, de 2000 al 2022 y encontramos los tres principales destinos de importación. Entonces vemos que hay una particularidad entre el 2008 y el 2009 que cae bastante las importaciones. Esta gráfica corresponde a porcentajes de acuerdo al PIB, entonces para que nos ubiquemos ahí. Resulta que en 2008 de entre 2008 a 2009 estamos sufriendo las consecuencias de los efectos de la crisis del 2008 que tuvo sus raíces en el colapso del mercado de viviendas e hipotecas en Estados Unidos. Esto, aunque fue propio de Estados Unidos, igual trajo un impacto significativo en la demanda mundial de bienes y servicios que evidentemente afectó las importaciones, lo vemos aquí, pero también las exportaciones canadienses. Para este caso, nuevamente, aplica que el modelo gravitacional para Estados Unidos tenemos el idioma y tenemos la distancia. Para China tenemos la misma, de que es una economía que en tamaño pues representa una variable significativa y vale la pena importar. Y México tiene una particularidad y es que hay un tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que esto ha consolidado una posición entre estos países como socios claves para Canadá. Entonces, pues obviamente van a estar ahí también representando un valor importante en esta cifra de importaciones. Tenemos el mapa de complejidad económica, que para continuar explicando las exportaciones, este nos va a contar un poco acerca del índice de complejidad económica que mide qué tan diversificada y compleja es la canasta de bienes exportados por un país. Entonces, esto se mide a partir del conocimiento y las capacidades productivas que acumulan, que tiene Canadá en este caso. Podemos hablar de una ventaja comparativa.
Entonces, si ustedes ven en la parte superior, tenemos el Complexity Outlook Index, que es el índice de complejidad. Estamos en el cuarto puesto, en el, perdón, 14º puesto de 133 que tiene, pues que de 133 países que comprenden este mapa que ustedes están viendo ahí. Este índice es una medida de cuántos productos complejos están en la economía en cuanto a las capacidades productivas. Si este valor es muy alto, se va a reflejar la abundancia de productos complejos que están cercanos y que dependen de capacidades similares para la producción actual del país. El mapa que ven en pantalla representa ese espacio de productos que nos ayuda a definir las vías para diversificar la economía. De hecho, como ustedes lo pueden ver, el circulito más grande, que es el cafecito, nos representa los minerales, que como les venía diciendo anteriormente, es el que más exportan ellos, porque tienen esa, digamos, ventaja o habilidad. En cuanto a las remesas, tenemos que las remesas, como ustedes saben, son transferencias personales, remuneraciones que se hacen entre individuos residentes y no residentes. La cifra que ustedes ven acá está relacionada con el porcentaje del PIB y parece que va como en una tendencia, como que se mantiene, pero llega un punto en el que baja un poco. Y esto puede deberse a que, a pesar de que es un país atractivo para migrantes, que personas que se van, que encuentran oportunidades, igual para controlarte en asuntos demográficos, Canadá ha tenido que implementar políticas migratorias estrictas. Entonces, esto igual, listo, da oportunidades a migrantes, pero va a limitar un poco las remesas debido a la política y a la inflexibilidad, digámoslo así, en esos términos. Entonces, a continuación, les va a hablar Santiago acerca de la inversión extranjera directa, así que los dejo con Santiago. Claro que sí, Eli, muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco de inversión extranjera directa, que en este caso es cuando una persona va a cierto país para hacer una inversión y esperar un retorno, un beneficio a largo plazo. Pero esto no es así como así. Esta inversión extranjera directa depende mucho también de qué tan estable es la economía de un país. Y pues por lo que sabemos, Canadá es un país económicamente estable, pero como podemos ver en la gráfica, tiene picos muy altos y muy bajos. Entonces vamos a ver qué está pasando. Por ejemplo, entre el 2000 y el 2004, creemos que por el atentado de las Torres Gemelas, esto pudo haber afectado la inversión extranjera directa en Canadá precisamente porque muchas se aumentó esa desconfianza en los Estados Unidos y eso afecta directamente también a Canadá, ya que están muy cercanos y entre ellos son de sus principales exportadores e importadores entre ellos mismos. Entonces esto pudo afectar mucho en este periodo de tiempo. Luego podemos ver que desde 2004 tiene un pico muy alto y vuelve y cae hasta 2009. Creemos también que fue por la crisis del 2008 en Estados Unidos y como podemos ver, los antecedentes históricos sucedieron en Estados Unidos, pero se vieron reflejados también en la inversión extranjera directa de Canadá. Entonces, esto nos pareció muy impresionante. Ya después empieza a regular un poco más hasta el día de hoy y esto nos parece muy relevante. Bueno, ahora hablando de las reservas, no me quiero detener mucho en este punto. Canadá, como podemos ver en la gráfica, ha hecho muy buen trabajo con sus reservas, cada vez aumentando más este ahorro, porque el total de las reservas es la cantidad de activos financieros que tiene un país, ya sea en monedas extranjeras o en fondos que están en el Banco Central que ayudan a respaldar la moneda nacional. Entonces, Canadá ha hecho un gran trabajo, como lo podemos ver en esta gráfica, cada vez aumentando más su reserva total. Bueno, ahora vamos a hablar de la tasa de cambio que tiene el dólar canadiense con respecto al dólar americano y vamos a responder estas dos preguntas. Entonces, para responderlas tenemos que ver la gráfica y como podemos ver es muy interesante ya que pareciera como si fuera una banda cambiaria, ¿cierto? Que tiene un máximo y tiene un mínimo, cada vez que llega al máximo baja y cada vez que tiene un mínimo sube. Pero esto no es así. Canadá tiene una tasa de cambio flexible para precisamente reflejar esas variables económicas internacionales que está pasando con ellas, ya que tienen una relación muy estrecha y todo lo que se haga o cambie ahí se va a ver reflejado en esta tasa representativa flexible. Bueno, ahora vamos a hablar del patrón de comercio que tiene Canadá y como nos lo decía Eli, el producto de mayor exportación de Canadá es el crudo, el petróleo. Y uno pensaría que es por extensión territorial, porque son tan grandes que casi cubren a toda Europa. Pero como lo podemos ver en la tabla, en la comparación entre Canadá y Estados Unidos, en la extensión territorial son muy parecidos, pero en el nivel en el porcentaje de exportación de petróleo son muy diferentes. Canadá se lo lleva por mucho. Y esto tiene que ver, y juega un papel muy importante aquí, la especialización de cada producto. Estados Unidos y Canadá se importan y se exportan entre ellos. Entonces Estados Unidos sabe que si Canadá es especializado en crudo, en petróleo y todos estos materiales mineros, pues él no se va a poner a competirle, sino que simplemente va a importar todas esas cosas de especialidad de Canadá. Y lo mismo de forma contraria. Entonces la especialización juega un papel muy importante en este patrón de comercio.